Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con el gobernador de la Sota, nuevamente bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, y ya el lanzamiento ayer en la propia ciudad de Buenos Aires. Usted hablaba del presidente ciudadano. ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto de presidente ciudadano? Hace falta una nueva ejemplaridad en la Argentina. Un presidente que sea un simple ciudadano, que no tenga fueros, que elimine los fueros, salvo el de palabra que pueden tener los legisladores, por supuesto, que esto hace a su función, claro, a su misión. Pero después hay que eliminar los fueros en los funcionarios, los fueros en los legisladores. Un presidente que, si es citado por la justicia, tenga que presentarse como cualquier hijo de vecino. Un presidente que se comprometa a no gobernar por decretos de necesidad y urgencia. Un presidente que se comprometa a no alterar el orden de las ternas de candidatos para magistrados y jueces. Mientras la política esté más lejos de la justicia, mejor para el futuro del país. Un presidente que se comprometa a no mirar solo por los balcones de la Rosada hacia el Río de la Plata, porque en ese paisaje los provincianos no estamos. Y no podemos tener un país que tenga hijos del puerto e hijos del interior. Necesitamos una familia donde todos seamos hijos del país. Un presidente que realmente promueve el diálogo. En la Argentina nos gritamos mucho porque no nos escuchamos. Y yo vengo proponiendo un pacto por una mejor Argentina. Un pacto con todas las fuerzas políticas. Lo que hizo Tabaré, convocar a todas las fuerzas políticas y decir, nos tenemos que poner de acuerdo en esta serie de temas. Convocar a los empresarios, a los sindicatos, a los rectores de las universidades, a los gobernadores y decir, acá hay un plan para el corto y el mediano plazo. Y acá hay un plan estratégico para varios años. En este plan tenemos que definir quiénes son nuestros socios internacionales. No. Ratificar nuestra alianza con Brasil firmando un acuerdo distinto porque el que está no se cumple. Claro. Y a través de eso, con Uruguay, con Paraguay, redefiniendo el Mercosur, una buena relación con Europa, una relación de cooperación con Estados Unidos, pensando en el Asia-Pacífico. Y hacia adentro, ponernos en serio a trabajar en un país federal, redefinir la ley de coparticipación de impuestos, terminar con esto de que se manejan los presidentes con la chequera y con el látigo. La chequera para los amigos y el látigo para los que pensamos distinto. Yo he tenido que ir a la Corte por tercera vez a demandar al gobierno nacional. Y me duele. Yo quisiera una relación institucional distinta, pensando totalmente distinto de lo que piensa el kirchnerismo. Me hubiera gustado tener una relación institucional, como hay en todas partes. Si alguien dice hoy en el mundo que al gobernador de la segunda provincia más importante del país no lo reciben en 2 años y medio, nadie lo creería. Sí, suena extraño, suena autoritario. Y sin embargo, arbitrario. Este es el autoritarismo que vivimos. Entonces, un presidente ciudadano es un presidente que se comprometa a no cambiar el patrimonio con el cual llega al poder. Nunca más. Que no tenga que hacer declaraciones ampliatorias de patrimonio. Que le brinde tranquilidad a los argentinos. Que cuando termine su mandato se vaya a su casa. Yo quiero ser presidente por 2 motivos, uno más egoísta y otro menos egoísta. El más egoísta es que quiero vivir en un país más seguro, en un país donde podamos disfrutar de las libertades, en un país donde valga la pena estudiar, donde se pueda trabajar, donde vengan a invertir, donde podamos volver a ahorrar, donde tengamos moneda otra vez. Y esto pienso por mis hijos y por mis nietos. En lo personal, a mí me gustaría ser el primer expresidente que ande por la calle, como anda Fernando Henrique Cardoso o Lula en Brasil, como va a andar Pepe Mujica cuando entregue el poder, como anda Ricardo Lagos en Chile después de haber gobernado bien, y no porque hayan resuelto todos los problemas, sino porque la gente le reconoce que pusieron lo mejor de sí para tratar de resolver los problemas. Aunque muchos problemas subsistan. En Chile sigue habiendo una parte importante de la población que es pobre, en Uruguay sigue habiendo problemas irresueltos, pero la gente no espera que un presidente resuelva todo. No, claro, no es milagrosa la cosa. Pero sí espera que ponga lo mejor de sí, que trabaje realmente con desinterés, que sea más importante que la política construya para todos antes que los políticos sean avarientos y crean que la política es para ellos. ¿Yo qué noto en la sociedad hoy? Que la gente siente que la democracia le cambió la vida a los políticos y no le cambió la vida a la gente. Y esto es grave, porque cuando un político te defrauda,
no solamente vos dejás de creer en ese político, sino en la política. Claro, el propio sistema democrático empieza a crujir. Ahora, doctor de la Sota, dos preguntas respecto de lo que usted me contestaba. Primero, usted dice un presidente que se presente ante la justicia. Lo llevo al caso concreto. Obviamente falta mucho y a lo mejor no ocurra nunca, pero supongamos que Claudio Bonadío, el doctor Bonadío, el juez federal, decide citar a declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. Si me citara a mí, yo iría. Porque creo que lo más importante de quien ejerce el gobierno es estar ante la justicia como cualquier ciudadano. En mi provincia no hay fueros. Si a mí mañana me cita un juez por cualquier tema, yo tengo que ir. Y me parece que es bueno que así sea. Y la otra pregunta, usted recién hablaba de la relación con el mundo, no nombró a Venezuela en ningún momento. ¿Cuál es la relación que Argentina tiene hoy, según su mirada, y cuál cree que es la que debe tener con Venezuela? Por un lado, han hecho una composición internacional con un tinte ideológico. Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, hasta con la participación de Irán. Claro. Yo respeto a todos los países. Y de Cuba. Claro, yo respeto a todos los países. ¿Por qué? Porque respeto la autonomía de los pueblos para elegir su gobierno. Tengo un gran respeto por todos los presidentes que acabo de mencionar. Pero también uno tiene derecho a elegir quiénes son sus socios. Y yo creo que Brasil es nuestro socio, porque ellos son los primeros exportadores mundiales de agroalimentos, nosotros los terceros, porque ellos tienen la primera producción mundial de etanol de caña de azúcar, nosotros somos el primer exportador de biodiesel de soja, porque ellos tienen reserva petrolífera en la plataforma submarina que son enormes y nosotros tenemos la segunda reserva mundial de shale gas detrás de China y la tercera de shale oil detrás de China y de Estados Unidos, porque nosotros tenemos reservas minerales metalíferas y no metalíferas que son muy importantes, y porque tenemos Uruguay, que tiene institucionalidad y capacidad de gestión como para gerenciar el Mercosur. Tenemos Paraguay, que va a exportar más carne que Argentina. Claro. Es decir, hay que recomponer nuestro bloque, no para que se cierre, sino para que nos abramos a la Unión Europea, para que establezcamos una relación madura con Estados Unidos. Ni relaciones carnales, ni cartitas enojadas al presidente de los Estados Unidos. Una relación de cooperación. ¿Qué significa eso? Cooperar significa ponerse de acuerdo en aquellas cosas que benefician a ambos, como lo hace Chile, como lo hace Colombia, como lo hace Brasil, como lo hace Uruguay, que no tienen una posición genuflexa ante los Estados Unidos. Hay un mundo multipolar hoy. Nadie quiere agachar la cabeza frente a nadie, pero sí hay relaciones de aprovechar oportunidades. Y tenemos que tener la inteligencia para aprovechar esas oportunidades. Hay tanto por hacer en Argentina. Pero si nosotros no empezamos por cambiar nosotros mismos, no terminamos con esta pelea feroz entre los políticos de los distintos partidos, que no resuelven nada, las peleas feroces agravan los problemas de la gente. No empezamos a ver las cosas positivas. Yo recién le daba un abrazo a Alfredo, y él está en otra postura política, pero yo tengo admiración por él. Él llevó adelante la lucha de la 125 con una integridad y lo llamaba para decirle, te felicito, estoy... De la misma manera, gente que está en UNEN, podemos pensar distinto, pero hay respeto, hay voluntad de que dialoguemos, que se termine el autoritarismo de tratar como enemigo al que piensa distinto. Yo creo ser útil para ayudar a que ese país como recién usted lo señalaba en Uruguay, pueda convivir, pueda decir, pensamos distinto, pero nos hablamos, nos ponemos de acuerdo para resolver los problemas de la gente, no los problemas de los políticos. Estaba pensando, ¿se puede hacer un análisis dentro del espacio del peronismo, que usted está abriendo una tercera vía dentro del peronismo? ¿A qué me refiero? Obviamente, en algún momento tenía una relación personal con Scioli y pareció, pero bueno, Scioli se recostó mucho sobre Cristina Fernández de Kirchner. Luego con Sergio Massa, da la sensación que usted, que otros sectores del peronismo federal, estoy pensando a lo mejor en Rodríguez Sá, empiezan a recomponer allí un camino intermedio, como que va a haber tres opciones dentro de quienes vienen de una matriz peronista, para decirlo de alguna manera. Y yo creo que los grandes partidos hoy están en explosión. Claro. Creo que hay dirigentes de origen peronista en muchísimas fuerzas políticas y lo mismo ocurre con el radicalismo. Claro, creo que se están perfilando nuevas opciones para la Argentina que viene. Nosotros, yo personalmente soy un peronista social cristiano, siempre lo fui. Siempre fui un demócrata y siempre fui cristiano. Me siento en casa en la democracia cristiana, como me siento identificado con un partido como el Partido Fe, hecho
desde abajo, con mucho esfuerzo, dirigentes sindicales en todo el país, en especial del sector agrícola, que tanto han sufrido y que son los que primero recibieron los beneficios del peronismo originario. El trabajador rural dejó de beber el agua del bebedero de las vacas para tener dignidad. Y por eso tienen una fidelidad al peronismo, a la historia peronista. Y creo que se van a ir incorporando otras fuerzas políticas más, que queremos una Argentina de la paz, del reencuentro, una Argentina republicana en el sentido del respeto de la libertad de prensa, el respeto de la libertad de poderes. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Néstor Kirchner? Néstor Kirchner fue el primer peronista de clase media que llegaba al poder. ¿Por qué digo esto? Porque Menem fue un caudillo del interior, un caudillo conservador popular, si queremos llamarle de alguna manera, como era Solano Lima, como eran tantos caudillos del interior. Pero el primer hijo de la clase media, de los 70, de esa clase media que le dio sus hijos al peronismo, no siendo peronistas, los padres en muchos casos, era Néstor Kirchner. La obligación del kirchnerismo hubiera sido sumarle a la virtud productivista, justiciera del peronismo, los valores de la clase media, el respeto a la independencia de poderes, el respeto a una sociedad plural, el respeto a la libertad de prensa. Hicieron todo lo contrario. Y creo que este es el principal problema de la mala política de los últimos años. Y hoy sigue. ¿Qué hace la presidenta hoy, junto a su equipo de gobierno? Quiere crear los buitres internos. Ella dice que nos defiende de los buitres de afuera. Y ahora está buscando buitres adentro. ¿Quiénes son? Ustedes, el periodismo independiente. ¿Quién más? Los partidos políticos de la oposición, que o somos empleados de Clarín o somos empleados de los fondos buitres. ¿Quién más? El campo, que produce y produce. Este año en Córdoba 29 millones de toneladas de cereal, 4 millones más que el año pasado. Es decir, que Córdoba produce el 30% de los cereales de Argentina. Y eso que el gobierno le dice de todo al productor. ¿Quiénes más son enemigos? Y supongo yo que van a ser los que están en el mercado de valores. Sí, he visto los jueces. ¿No es decir, el avanzante de la justicia. ¿Quiénes son todos estos? Los que no están con ellos. ¿Por qué? Porque la idea es el enemigo. Yo quiero construir una Argentina donde no haya enemigo. Gobernador de la Sota, dos o tres preguntas de actualidad y de coyuntura. Esta tarde, en la reunión de la Unión Industrial Argentina, Sergio Massa dijo que si él es presidente va a derogar la ley de abastecimiento y fue ovacionado por los empresarios, obviamente. Le pregunto, ¿qué haría usted con la ley de abastecimiento? Y la segunda, respecto del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Ahí hay una cosa bastante inexplicable. Capitaní la justificó filosófica e ideológicamente desde el peronismo, cuando afecta a 1 millón de trabajadores, pero a 2,5 millones de personas, a la familia de esos trabajadores también afecta, ¿no? Cuando el gobierno hace estas cosas, le cobra impuestos a los que trabajan, que no tienen una ganancia, sino una retribución por su esfuerzo, el discurso progresista se les cae al piso. Son progresistas del bla bla. Progresista es el que crea empleo, progresista es el que paga bien, progresista es el que logra un capitalismo popular donde todo el mundo tenga la posibilidad de crecer, progresar sobre la base del esfuerzo. Un gobierno que crea condiciones para eso y que paga lo que corresponde. Yo creo que hay que eliminar el impuesto a las ganancias. Creo que hay que hacerlo de una manera gradual, en un periodo de no más de 2 años, ir subiendo el mínimo imponible rápidamente hasta terminar con ese impuesto. Porque es un impuesto regresivo, que afecta el consumo, que disminuye la posibilidad de que crezca el mercado interno. Al mismo tiempo, en lo que hace la ley de abastecimiento, un buen funcionamiento del mercado y un buen pacto social entre lo público y lo privado hace innecesaria una ley de abastecimiento. Porque aquí hace falta un pacto donde pongamos precios, salarios, impuestos, subsidios y tasas de interés. Y que nos comprometamos todos los actores de la vida económica del país, el sector público, el sector privado, el trabajo, el capital, donde aporten sus ideas los rectores de las universidades y los gobernadores defiendan el federalismo y no se queden callados, para ir derrotando la inflación de manera gradual. Ya hemos probado medidas de shock. Shock fue la austral, shock fue la convertibilidad de caballo. Terminan dejando una secuela durísima. ¿Para quién? Para los que menos tienen, para los que más necesitan. Yo opto por la gradualidad. Acá hay que bajar la inflación el 10% por año. Y hay que asumir responsabilidad el sector público y el sector privado. Y se logra. Hay países que lo han logrado y bien. Y en 3 años podemos tener una tasa de inflación
igual a la que tiene el resto de la región, a la que tiene Chile, a la que tiene Brasil, a la que tiene Uruguay, a la que tiene Colombia. Y esto nos va a permitir acceder al crédito internacional con una tasa lógica, tener una calificación de riesgo moderada. Yo sé que algunos del progresismo a la violeta, cuando yo hablo de una calificación de riesgo, de investment grade, dicen, ahí está la derecha. Lula, presidente de Brasil, usó la red de televisión muy pocas veces. Una de esas veces fue para decirle al pueblo brasileño que era bueno haber sido un país elegido como serio, porque eso significaba que si le prestaban plata le iban a cobrar una tasa de interés bajita, claro, porque estaban seguros de que iban a poder cobrar, mientras que cuando le prestan a un país como el nuestro, piden una tasa de interés muy alta porque tienen miedo de que no les paguemos más. Y si vienen a invertir en un país serio, la empresa que viene busca una rentabilidad promedio baja porque va a estar por mucho tiempo. Cuando se llega a un país poco serio, se trata de buscar una ganancia rápida para irse rápido. Esto lo explicó un presidente socialista, un sindicalista que transformó con una revolución en paz Brasil. Yo creo que Argentina tiene que mirar los buenos ejemplos, tiene que mirar Uruguay, tiene que mirar Chile, tiene que mirar Brasil, tiene que mirar Colombia, tiene que mirar Perú, tiene que mirar países de centro izquierdo, de centro derecha que no tienen inflación. El 90% de los países del mundo no tiene inflación. Y no importa si los gobiernos son de izquierda o de derecha, la inflación mata el esfuerzo de la gente. Claro. Entonces, realmente creo que si miramos en nuestra vecindad, como decía Chespirito, que tanto vamos a extrañar seguramente por su comicidad maravillosa y que tantos chicos han disfrutado, si miramos la vecindad, tratemos ya no de compararnos con Europa, ya no de compararnos con los países del primer mundo, comparémonos con nuestra vecindad, que les va mejor que a nosotros. Y nosotros tenemos que tratar que nos vaya bien como a ellos y unirnos con ellos pensando en abastecer los mercados que están creciendo en el mundo. Gobernador, le hago una pregunta vinculada a alguien que llega al poder. Digamos, usted gobierna en la provincia de Córdoba, la ha gobernado en otra ocasión. Hay cosas, cuando uno analiza desde el punto de vista político el desempeño de Cristina Fernández de Kirchner, que se explican por sí mismas, digamos, esta voracidad por el poder y por ocultar y no mostrar las cosas y negar el tema de los hoteles, y eso se está protegiendo, está muy claro. Pero hay cosas que uno no se explica. Primero, por la formación peronista, y segundo, porque son tiros en los pies que se pegan. Le doy el caso, vuelvo al tema del impuesto al salario, digamos. Desde el punto de vista económico, no sería un costo para el gobierno nacional, y sin embargo, desde el punto de vista político, es un costo muy fuerte. Tiene a la CGT, incluso a la CGT más oficialista, mayor adhesión han expresado al gobierno. Las tienen en pie de guerra y están todos reuniéndose ahora como para generar algún tipo de medida de fuerza. Porque eso es capricho, es un sesgo ideológico equivocado, porque no se aplica porque va a pagar un costo político fuerte la propia presidenta. Pero a mí me da la impresión a veces que le escriben el diario de Irigoyen a la presidenta. Cuando la presidenta dice, están haciendo cola para comprar dólares los empleados, claro. Como si ella dijera, les sobra plata y compran dólares. Lo que no sabe la presidenta es que están haciendo cola para hacer una diferencia, ir a venderlo a la otra cuadra. Y para combatir la inflación, claro. Para tratar de protegerse contra la inflación. La verdad es que cuando uno ve esos comentarios, uno piensa, qué lástima que esté tan mal informada. Porque yo quisiera que la presidenta termine bien. Porque si ella termina cada vez peor, el próximo gobierno va a tener que hacer un esfuerzo mayor. Además, yo creo que hay cosas que hay que continuar. No todo es malo. Los argentinos hemos hecho cosas buenas en los últimos años. El hecho de haber desnudado el terrorismo de Estado, los asesinos, los torturadores, esto es algo que tiene que quedar y que lo tenemos que cuidar y que los derechos humanos tenemos que continuar con una política de preservación de lo que pasó y de los nuevos derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al salario, como lo viene planteando el Papa últimamente. Es bueno también que tengamos una asignación universal por hijo. Lástima que no se reconoció a la autora de eso, que fue Lilita Carrió. El gobierno metió un decretazo para que no tuviera un rédito político la oposición que había presentado un proyecto de ley. Yo quiero ser presidente de un país donde yo pueda firmar proyectos de ley de la oposición. El día que logremos eso, el país está pacificado. Hace 40 años que Perón se abrazó con Balbín. No hemos aprendido nada. Ese abrazo simbolizó que no hay diferencias irreconciliables. Es bueno que haya diferencias, claro. Que pensemos distinto, pero juntos. Y me parece que en eso
no avanzamos nada, hemos retrocedido. Yo creo que hay que avanzar en ese camino, de ponernos de acuerdo. La gente nos pide en la calle, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Claro, a veces el vedetismo del poder, yo no sé cuánto hace que muchos políticos dejaron de darse cuenta que la política sirve cuando le cambia la vida a la gente y no cuando le cambia la vida a los políticos. Pero sé que va a haber que trabajar mucho para recuperar sin duda una relación buena entre sociedad y gobierno. Gobernador, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Les recomiendo que no se vaya. Vamos a conversar con Sergio Abrevaya, que es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad por UNEN. Hay muchos temas, no solamente los temas de la política partidaria, de las alianzas, de Lilita Carrió, de Lustó, sino también de cosas de gestión. ¿Qué pasa con la inseguridad? Ha trabajado en un mapa del delito y vamos a tratar de bucear un poco de qué se trata. Enseguida nomás va a estar Alfredo De Angeli. Buenas noches y gracias por estar aquí. Yo les había prometido, ya está entre nosotros.